Del Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 44 al 50. En aquel tiempo, exclamó Jesús con fuerte voz: El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que cree en mí no siga las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Queridos hermanos, del capítulo 10 del Evangelio de San Juan nos hemos saltado hoy hasta el capítulo 12, donde Jesús pronuncia el discurso de el que cree en Él, cree también en aquel que lo ha enviado. Yo creo que en esa frase se resume todo el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Creer en Jesús es creer en aquel que lo ha enviado. Entonces, ahí nosotros profesamos nuestra fe en el Mesías, ahí nosotros le decimos al Señor que realmente es nuestro Dios y nuestro Señor, nos abrimos y nos sometemos completamente a Él y sobre todo, pues, nuestro corazón se abre para recibir de Dios todo el amor y a su vez nosotros también regresarle ese amor a Dios. Entonces, queridos hermanos, justamente esta semana yo creo que la hemos comenzado haciendo la meditación sobre el buen pastor. El Señor nos habla sobre también cómo nosotros tenemos que irle reconociendo constantemente. Yo siempre lo he dicho, el mundo nos va a tratar de distraer y nos va a tratar de quitar la mirada de Dios en todo momento. El mundo nunca se va a cansar de querernos persuadir de que nosotros abandonemos a Dios, de que nosotros abandonemos los esfuerzos que hemos hecho, porque al final vemos a un Dios lejano, un Dios que no nos atiende, un Dios que nos olvida. En cambio, el Evangelio siempre nos va a empujar a que nosotros crucemos la puerta del redil, reconozcamos a Dios como ese buen pastor y sobre todo que reconociéndole a Él, reconocemos a aquel que ha enviado al mismo Jesucristo también al mundo, para que así, también llenándonos de su amor, podamos manifestar las maravillas de lo que significa amar a Dios, conocer a Dios y seguir a Dios. Entonces, aquí tenemos esos tres aspectos muy importantes: amar a Dios, conocer a Dios y seguir a Dios. Entonces, solamente una persona que conocemos es a la que podemos amar. ¿Por qué nosotros no sentimos dolor, por ejemplo, de los problemas que tienen otras personas? O no sentimos esa tristeza, por ejemplo, con sufrimientos que han vivido personas que nosotros no conocemos, justamente por eso, porque no las conocemos. Si las conociéramos, entonces ciertamente sentiríamos empatía frente a las situaciones concretas que están viviendo. Y entonces, claro, ¿cómo amar a Dios si nosotros no le conocemos? ¿Cómo amar a Dios si nosotros no nos relacionamos con Él? Y entonces, claro, el primer paso es justamente eso: conocerle para después amarle, y una consecuencia de amarle es seguirle. Por eso, queridos hermanos, nosotros nunca tenemos que dejar de estar relacionándonos con Dios para que constantemente le conozcamos, constantemente le amemos y constantemente le sigamos. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.